question that came to my mind as I came in is, where are all the women? La primera pregunta que se me ocurrió al entrar es que ¿dónde están todas las mujeres? Most places where I give talks, over 50% of the audience is women. La mayoría de los sitios donde doy charlas, más del 50% de la sala son mujeres. So I think Barcelona Buddhist Center needs more women. El centro de Barcelona necesita más mujeres. Anyway, that's not the main thing tonight. The main thing tonight is, as Amanamati said, is faith. We're going to talk about faith. El tema de esta noche es la fe. So there are many different ways to talk about faith, or what faith means in Buddhism. Muchas maneras de hablar de la fe en el budismo. The word in Sanskrit is Shraddha, or in Pali it's Saddha. En sánscrito es Shraddha, o en Pali es Saddha. And this word has a similar root to the Latin cor, meaning heart. Y entonces la raíz tiene el mismo raíz que la palabra en latín cor, que es corazón. So to have faith in something is to have a heart response. Entonces tener fe en algo es, pues significa tener una respuesta de corazón. In other words, faith is primarily emotional. Es decir, que la fe es primordialmente pues algo emocional, es una emoción. It's not just emotional, but that is the primary aspect. No es únicamente emocional, pero es el aspecto principal. So the Buddhist scholar, Dr. Edward Kunze, El académico budista, he talks about faith as having four elements. They are emotional, volitional, intellectual, and social. Este académico dice que hay cuatro aspectos de fe, que son aspectos emocionales, intelectuales, sociales y volicionales. And in other contexts, faith is spoken of as having the elements of intuition, reason, and experience. Y en otros sitios también se habla de la fe que tiene como tres aspectos, elementos, que es el aspecto de intuición, el aspecto de experiencia, el aspecto como de razón. And traditionally, faith is also spoken of as deep conviction, lucidity, and longing. Y también a veces se habla de la fe como una convicción profunda, una lucidez y también pues un anhelo profundo. So you might be relieved to know that I'm not going to talk about these. Igual os digo que no voy a hablar de todo esto igual. Podemos aliviar. I don't have enough time to go into all of that. No me da tiempo. And also, the nature of the topic, faith, means that I don't want to talk about faith, but to try to inspire you with faith. Entonces, para ser fiel al tema de la fe, quizás en vez de hablar de la fe, lo que me preferiría hacer es como inspiraros y infundir fe o ayudaros a conectar con esa experiencia, esa emoción. So what I'm going to do is talk about faith as I have experienced it in my own life. Entonces lo que voy a hacer es hablar de la fe tal y como la he experimentado yo en mi vida. And I'm going to try to relate my own experience to some of these aspects that I just mentioned. Y voy a intentar como conectar mi experiencia a unos de esos aspectos que acabo de mencionar. But first I want to say that faith in the Buddhist context has nothing to do with any blind belief in a dogma. Primero que quede claro en el budismo que la fe no tiene nada que ver con una fe ciega en algún dogma.
I grew up in Ireland in the 1950s and 60s. Me crié en Irlanda en los años 50 y 60. Almost everyone was Catholic, Casi todo el mundo era católicos and Catholicism was often referred to simply as the faith. y a veces el catolicismo en ese contexto siempre lo nombrábamos como la fe. So the three principal virtues in Christianity are faith, hope and charity. Sí, las virtudes principales, las tres en el cristianismo es la fe, la virtud y la esperanza. And this already tells us something about the difference between Buddhism and Eso Christianity. ya nos puede indicar alguna diferencia entre la fe, el budismo y el cristianismo. Buddhist faith is faith in the law of karma. La fe en el budismo es fe en la ley del karma. I'm going to take it for granted that you all know something about the law of karma. Doy sentado que ya sabéis algo de la ley del karma. So, because of the law of karma, because actions have consequences, and because those consequences are inherent in the actions, El hecho de que acciones tienen consecuencias y que las consecuencias están inherentes en las acciones, there is no question of hope. There is no need for any outside agency. por tanto no hace falta pues la esperanza en realidad. So hope is not a virtue in En Buddhism. el budismo la esperanza no es una virtud. Because in Buddhism, hope means a lack of faith. En el budismo la esperanza significa una falta de fe. So at the age of 15 or 16, I stopped believing in a creator God. Cuando tenía 15, 16 años dejé de creer en un Dios creado. And that would have been seen at that time as losing my faith. Y eso se vería en aquellos tiempos como alguien que perdió la fe. However, it's probably not possible for anyone to lose their faith. Pero en realidad no es posible que alguien pierda la fe. We always have faith in something, Siempre tenemos fe en algo or in many things. o en muchas cosas. Even if it's only faith that the metro will be running when you want to go home. Incluso si tan solo es la fe en que el servicio de metro pues te llevará a casa. Bhante Sangharakshita has an aphorism. Bhante Sangharakshita tiene un aforismo. Faith is innate, doubt is acquired. La fe es algo innato, la duda es algo que adquieres. And if you're familiar with the Tibetan wheel of life, you will know that at the center of the wheel is the image of the cock, the snake and the pig, representing greed, hatred and delusion. Si estás familiarizado con la imagen de la rueda de la vida tibetana, pues también estarás igual familiarizado con el eje de la rueda que tiene como tres animalitos, ¿no? La serpiente, el gallo y el cerdo, que representan los tres venenos, los tres. Unenlightened consciousness. La conciencia no iluminada. But that's not the whole story. Pero ahí no es toda el cuento. If humans were just prone to greed, hatred and spiritual ignorance, then there would be no possibility of spiritual growth and development. Si esa imagen de la rueda solo fuera como un espejo y no hubiese otras cosas innatos en el ser humano, pues la vida espiritual sería imposible. So as well as the center of the wheel of life, outside of the wheel of life there's a Buddha standing and pointing. Uh-huh.
Entonces está en el centro eso, el eje con los tres venenos, pero también fuera de la rueda hay un Buda que está ahí de pie esperando. And what he's pointing to is the path. Y lo que señala es el camino. And this extra element could be called faith. Y ese elemento añadido podríamos llamarlo fe. What Bhante has called the response of what is highest in us to what is highest in the universe. Lo que Sanghachita ha llamado una respuesta de lo más alto dentro de nosotros a aquello lo más alto en el universo. So faith is innate, but it needs to be activated. Entonces la fe es algo inherente, es humano, pero uno tiene que activarla. We need to be inspired. We need to be in touch with inspiration. Necesitamos estar en contacto con nuestra inspiración. We need to know and love whatever we have faith in. Hace falta pues conocer y amar aquello en el que pues ponemos nuestra fe. You can't really have faith in something you don't know or don't love. No es posible realmente tener fe en algo que no ni conoces ni amas. So to have faith in yourself, for instance, you need to know yourself and love yourself. Por ejemplo, tener fe en ti mismo, necesitas pues conocerte y amarte. And to have faith in the Buddha's teaching, you need to know and love the Buddha's teaching. Igualmente, para tener fe en las enseñanzas del Buda, necesitas conocerlas y también pues amarlas, respetarlas. So that means we have to make an effort to, in terms of the Buddha's teaching, an effort to listen, to read, to discuss, to study. Y por tanto, pues para conocer las enseñanzas budistas tenemos que dar tiempo para escucharlas, leerlas, discutir o discutirlas. And if we act on our faith, then our faith will grow. Y si actuamos en base a nuestra fe, pues esa fe crece. However, initially, faith may be felt just as a dissatisfaction. Pero al inicio quizás experimentamos la fe solo como una especie de insatisfacción. When we experience dissatisfaction with our life, there's an implication or an intuition that there's something more to life. We have an intuition there's something more. Quizás detrás de esa insatisfacción pues acecha una intuición de que hay algo más en la vida. And that was certainly the case for myself. Y eso así fue para mí. When, as a young man, I had a deep sense of dissatisfaction with life. Cuando era joven tenía una sensación de insatisfacción con la vida. I was dissatisfied because I couldn't see what the meaning of life was. Que no encontraba satisfacción porque no veía, no conectaba con el significado de la vida. And for me, that was the most important thing. Y para mí eso fue lo más importante. I thought there must be more to life. There must be more to life than my career, possessions, continuation of the species. Pensé que debe de haber algo más que mi propia carrera o posesiones o continuar con la especie, reproducir. So what that meant for me is I was searching for meaning. Y eso significaba que estaba buscando un significado, un sentido. So this was faith as a kind of intuition. I had an intuition that there must be more. Y en ese sentido, pues la fe se expresó así, ¿no? Que se expresó en como esa insatisfacción, esa convicción de que había algo más. And I spent many years
5 or 6 years searching for that meaning. Y pasé 5 o 6 años buscando este significado. I came to live in West Berlin. Fui a vivir a Berlín, del oeste. And after living there for about 3 years, I met a Sri Lankan monk. Después de haber vivido ahí 3 años, conocí a un monje de Sri Lanka. And meeting this monk was a turning point in my life. Y para mí conocer a ese monje fue como un momento clave. The monk told me about the 5 precepts and the metabhavana. El monje me habló de los 5 preceptos y del metabhavana. But more than that, I was impressed by him, by the congruency between his life and what he was speaking about. Pero lo que más me impactó fue la congruencia entre lo que hablaba y cómo era, cómo estaba viviendo su vida. And immediately I felt I had found what I was looking for. Y enseguida supe que había encontrado lo que estaba buscando. I became a Buddhist overnight. Me hice budista de día noche a día. So this was faith, which was definitely an emotional impact and volitional in that I wanted to act on it. Se fue como una expresión de fe en su aspecto como volicional, porque quería, en base a conocer a ese hombre, pues quería actuar, quería hacer algo. I still didn't know anything about Buddhism, really. Aún no sabía nada del budismo, So I didn't have an intellectual or a reasoned faith. no tenía una fe como intelectual o basada en la razón. A year later in London, Un año después, en Londres, I came across a book called Buddhism for Today by Dharmacharya Subhuti. me encontré un libro, Budismo para hoy, de Subhuti. And that book laid out the Buddhist path, and in particular the Buddhist path as practiced in Triratna. Y ese libro expuso pues, el camino budista y en concreto el camino budista dentro de Triratna. And I responded very strongly to the ideas expressed and to how people were trying to live out those ideas. Respondí de forma fuerte a las ideas que se expusieron ahí y también pues cómo las personas intentaban vivir sus vidas en base a esas ideas. The book spoke about residential communities, right livelihood, retreats, friendship, meditation, and so on. El libro habló de comunidades, de negocios de subsistencia ética, de retiros, de amistad. And that book had the impact. It was emotional still, volitional, but also it gave me a more intellectual understanding of what the Buddhist path was. Pues mi respuesta al libro también fue emocional, pero a la vez empecé a entender a otros niveles y niveles intelectuales qué significaba la vida budista. And as a result of reading that book, I decided to get involved with Triratna. Y pues gracias a leer este libro decidí tomar el paso de involucrarme en la comunidad Triratna. I remember saying to myself that I'm going to get involved no matter what the people are like. Me acuerdo que me dije a mí mismo que voy a involucrarme, encuentre con quien encuentre en la comunidad. So I got involved, and then I started studying the Dharma by listening to taped lectures of Sangha. Entonces me involucré, empecé a conocer el budismo a través de
charlas pues, dadas por Bhante Sanghachita. So I got involved in discussion groups, I started making friends, and I started learning from the example of others. Pues me impliqué en grupos de estudio, hice amigos y pues conocí a gente que eran como ejemplares o ejemplos de cómo vivir como budista. And I also was inspired by the way other people were living their lives. Y también lo que me inspiró mucho fue la manera en que vivían otros. This could be seen as the social aspect of faith. Podríamos verlo como el aspecto social de la fe. It wasn't all easy. After about 2 years, I had a very difficult time. Pasados 2 años empecé a tener un momento difícil. One of the things about learning to meditate, becoming more aware, is that you can encounter difficulties. Sí, uno de los aspectos de la meditación es que puede que te encuentres con dificultades. You can encounter aspects of yourself that you were never aware of before. Aspectos de uno mismo de los que uno no era consciente. And that's what happened to me. Y es lo que a mí me ocurrió. And it happened to me in quite a big way because I was so enthusiastic. Y me pasó como de forma muy intensa porque tenía tanto entusiasmo, tanta convicción, tanta voluntad. And what I encountered was a lot of low self-esteem. Y lo que vi en mí era como una autoestima como muy baja. I felt I was worthless. Sentía que no valía nada. And a burden on other people. Y una carga en los demás. I became depressed. Me deprimí. But when I was at my worst, I realized that I still had faith in the Dharma. Pero incluso cuando toqué fondo, me di cuenta de que todavía tenía como fe en el Dharma. I had lost faith in myself. Había perdido la fe en mí. I didn't think I was capable of practicing. Pensé que no era capaz de practicar. But I knew I had faith in the Buddha's teachings. Sin embargo, tenía fe, sí, en las enseñanzas budistas. So then I reasoned with myself, and I reasoned that the Dharma says that everybody is capable of enlightenment. Entonces razoné conmigo mismo, recordando que lo que dice el Dharma es que todos somos capaces de conectar. Therefore, if I have faith in the Dharma, I have to have faith in myself. Por tanto, si tengo fe en el Dharma, por defecto tengo que tener fe en mí. So that was faith by reasoning. Entonces, así fue como la fe a través de la razón, el aspecto de la razón. And seeing other people changing and growing also gave me faith. Y también ver a la gente a mi alrededor cambiando y desarrollándose, pues también me dio fe. In the last 15 or 20 years, many times I have felt extremely happy, even blissful, for no particular reason. Los últimos 15 o 20 años, pues muchas veces he sentido mucha felicidad, incluso éxtasis, sin ninguna razón obvia. This is the fruits of practice. Esos son los frutos de la práctica. And it gives me a deep conviction in the law of karma. Y eso me da una convicción profunda en la ley del karma. I know the Dharma works. Sé que el Dharma funciona. Actions have consequences. Acciones sí tienen consecuencias. I feel that there's no need to be concerned with the goal. Siento que no hace falta pues preocuparme demasiado
con el objetivo. I just need to set up good conditions and practice. Solo lo que tengo que hacer es crear buenas condiciones Everything else y follows. practicar, y todo lo demás sigue. So now my faith is based more on experience. Y entonces puedo decir que ahora mi fe se basa más en experiencia. So Dr. Konze talked about faith as being emotional and volitional. El doctor Konze habla de la fe como en su aspecto volicional y emocional. And in a sense, these are inextricably tied up together. Esos dos aspectos están pues muy conectados. Because we're moved by something, then we act. A menudo actuamos en base a pues sentir emoción, o sea, estar conmovidos. So faith is what gives us the energy to act. La fe es lo que nos da la energía para actuar. If we have no faith in meditation, we won't meditate. Si no tenemos fe en la meditación, no vamos a meditar. If we have no faith in ethical practice, we won't have any incentive to be ethical. Si no tenemos fe en la vida, una práctica ética, pues no vamos a hacer un esfuerzo en eso. So faith is the fuel or the dynamo that enables us to keep going when we're having a difficult time. Entonces la fe es como el combustible que nos ayuda a seguir incluso en momentos difíciles. But faith is innate. We don't have to manufacture it. Pero la fe es algo innato, no tenemos que como confeccionarla. We just need to be clear about what we have faith in. Solo hace falta tener claridad en lo que tenemos fe. We need to try to be clear about what we do respond to emotionally. Tenemos que tener claridad en términos de a qué respondemos de forma emocional. What moves us? ¿Qué es lo que nos mueve? What is motivating us to act? ¿Qué es lo que nos motiva a la acción? It's easy to fool ourselves Pero es fácil engañarnos a nosotros mismos. because so often we allow ourselves to be ruled by the intellect and reason. Porque muchas veces podemos sentir, o sea, dejarnos llevar por el intelecto. And we remain alienated from what we truly feel, what our deepest needs really are. Y así pues nos alejamos de lo que en nuestras profundidades más anhelamos, más deseamos. So our task is to get to know ourselves deeply and become clear about what really, truly, deeply moves us. Entonces nuestra tarea es conocernos en profundidad y aprender, saber, llegar a saber lo que nos conmueve, lo que nos mueve más profundamente, What motivates us. lo que nos motiva. And what we will often discover is that we are complicated. Y lo que a menudo descubrimos es que somos seres. And we may be moved by many different things, even contradictory things. Y podemos ver que nos conmueven muchas cosas, incluso cosas contradictorias. When this happens, we are making progress because we're becoming more aware. Y cuando ocurre eso, significa que estamos pues en buen camino, nos estamos conociendo. We're becoming more integrated. Estamos en vías como de integración. And we can become more aware of what we have faith in through communication with friends. Y podemos pues darnos cuenta de lo que para nosotros es la fe a través de comunicación con amigos, Through study, through reading, a través de estudio, de lecturas, especially reading the life of the Buddha or the lives of great Buddhists. sí, especialmente pues leyendo las biografías del Buda
And devotional practice is also very important because devotional practice helps us to bypass our intellectual barriers. Y también muy importante es la práctica devocional, porque al practicar así nos ayuda como a hacer menos caso a la parte racional, intelectual. And of course, reflection and meditation also helps us to know ourselves and know what we have faith in. Y obviamente la reflexión y la meditación también nos ayudan a darnos cuenta de lo que, en lo que tenemos fe. Sometimes if we don't really know what we want to do with our lives, we just have to act, and by doing something we find out whether we want to do it. A veces igual no tenemos muy claro lo que queremos hacer en la vida, y en estos casos a veces es mejor simplemente actuar, y actuando pues nos vamos dando cuenta. So Shraddha, faith, is the motivating force. La Shraddha o la fe es la fuerza motriz. So it's what motivates and energizes us to look into ourselves, to look into our behavior and our thoughts more deeply and thoroughly. Es lo que nos motiva y lo que nos da energía para mirar más detenidamente a nuestros pensamientos, sentimientos, etc. And it's what energizes and motivates us to transform ourselves. Lo que nos motiva y nos da energía para transformarnos. And it's what motivates and energizes us to engage with the rest of the Sangha. Y lo que nos motiva, nos da energía para entablar relación con los demás dentro de la Sangha. It's what motivates and energizes us to be open-hearted and open-handed in our empathy and generosity towards others. También es lo que nos motiva, nos da energía para tener el corazón abierto y ser generosos en nuestras relaciones. So we speak of faith in the Buddha, Dharma and Sangha, but what does it really mean? Hablamos de fe en el Buda, Dharma y la Sangha, pero ¿qué significa realmente? What really motivates us? ¿Qué es lo que nos motiva realmente? So I think that when we are convinced that it is possible to grow and develop, to transform ourselves for the better, yo creo profundamente que cuando realmente sabemos, tenemos la convicción de que sí podemos desarrollarnos, crecer. and when we're convinced that the methods of Buddhism will enable us to grow and develop, Y cuando tenemos la convicción de que son las herramientas prácticas budistas que nos ayudan a crecer y a desarrollarnos. and when we're convinced that change is not just possible but desirable, Y cuando tenemos la convicción de que el cambio no es únicamente posible, sino también deseable, in fact it's the most desirable thing, incluso es lo más deseable, then we will be motivated. en ese momento sí tendremos motivación. So it needs to be more than just an intellectual conviction. Entonces tiene que ser algo más que una mera convicción intelectual. It needs to be in our hearts. Tiene que estar ahí en el corazón. It's about being emotionally convinced as well as intellectually and rationally convinced. Tiene que ser una convicción emocional, no solo como racional, intelectual. We need to have a kind of yearning or longing to emulate the Buddha or great Buddhists of the past. Es preciso tener como un anhelo profundo de imitar o emular el Buda u otros grandes maestros. So
So strong conviction and yearning towards something higher is what we need. Lo que hace falta, lo que nos hace falta es esa convicción pues, de corazón, emocional. So if we just have a vague feeling that Buddhism is nice and Buddhists are nice and the Buddha is a nice man, it's not enough. No es suficiente tener una idea vaga que el Buda era un buen hombre y los budistas son guays y molan. He dicho nice. No, has dicho wise. Ah, wise. Nice. Agradable. But as I said, faith is innate. It is part of human consciousness and it can be further developed. Repito que la fe es algo innato al ser humano y se puede cultivar. And we can develop Shraddha through reflection, study, meditation and friendship. Y se puede desarrollar, cultivar a través del estudio, meditación, amistad, ética. And if we practice like that, then from our own experience we will have the evidence on which our conviction can be based. Y si practicamos así, pues nosotros mismos tendremos la experiencia en la que podamos basar nuestra convicción. And out of that grows a longing for even greater wisdom and compassion to emerge. Y de ahí pues surge un anhelo aún más profundo de alcanzar sabiduría y compasión. So another way of talking about this is that our faith is our conviction or our confidence that the Buddha, Dharma and Sangha is the medicine for the world's sickness. Entonces otra manera de hablarlo es que la fe realmente es la convicción de que el budismo es la medicina para la humanidad. So this is the flame that has to burn within us. Esa es la llama que tiene como que arder dentro de nosotros. And the flame that has to burn within our community. La llama o el fuego que tiene que arder dentro de nuestra propia comunidad. So that we avoid worshipping ashes. Para evitar pues venerar las cenizas. So good intentions, good works and being nice people are the ashes that are left when the Sangha ceases to burn with the flame of faith. Pues las buenas intenciones, buenas obras, ser agradable, son las cenizas que se quedan cuando realmente la comunidad deje de arder con esa fe. So for myself, I would say that it's my faith, deep faith, abiding faith in the Dharma that has sustained me through difficulties. Yo diría que realmente lo que me ha sostenido, mantenido a través de momentos difíciles ha sido la fe, pero una fe profunda, una fe que perdura en el tiempo. And it's what has motivated me to shoulder responsibility. Y lo que me ha motivado a tomar responsabilidad. It's what has allowed me to be unconcerned about personal material security. Y lo que me ha permitido pues hacer caso omiso, no preocuparme por las cosas materiales. And it's why I have immersed myself in the work of the order. Y es porque me he entregado completamente en el trabajo dentro de la orden. And that work is the passing on of the spirit of the Dharma as taught by the Buddha and elucidated by Bhante. Y este trabajo realmente es como pasar a otros ese espíritu del Buda o que ha pasado a través del Buda y a través del Bhante Sanghachita.
So my faith in the Dharma began long before I knew anything about the Dharma. Entonces mi fe en el Dharma empezó mucho antes de que yo pues conociera algo sobre las enseñanzas budistas. It began as a conviction that there must be a deeper meaning and a bigger purpose to life than the usual things. Empezó como una convicción de que tenía que haber algo más grandioso en la vida, un sentido, un significado. And when that faith found Buddhism, it found a channel to flow through. Y cuando esa fe pues encontró el budismo pues ese budismo se convirtió como en un canal para esa fe. It found expression. Sí, se pudo expresar. And when I encountered the teaching of Bhante Sangharakshita, my faith was augmented by clarity. Y cuando conocí las enseñanzas de Bhante Sangharakshita, mi fe pues creció gracias a la claridad que me dio. And through studying the Dharma over the years, my faith has grown because I've been inspired by the beauty of the vast vision of the Buddha. Y al estudiar, pues mi fe ha crecido porque he visto la visión bella y grandiosa del Buda. I think that's probably enough, but I wish that all of you may be inspired to practice the Buddha's teaching. Y estoy finalizando, pero espero que todos vosotros encontréis la inspiración para practicar y conocer la visión del Buda. And I hope that these few words on faith will be of some help to you. Y espero que esas palabras sirvan de algo